Hay cosas que nos resultan complicadas al momento de querer empezar a crear un Fakemon. Una de ellas es el no saber cómo hacer las luces y sombras en nuestros personajes. Es por ello que solemos dejarlos sin estos efectos pensando que de igual manera se van a ver bien, pero no podemos estar más equivocados. Hola viajero, soy Edari, bienvenido a Tezcaya, y hoy veremos cómo crear un Fakemon, luces y sombras al estilo Pokémon. El momento ha llegado, y después de posponer tanto tiempo este video por falta de una planeación definida que me permitiera estructurar bien mis ideas, he decidido lanzarme a la brava y crear un tutorial rápido sobre cómo creo las luces y las sombras de los Fakemon que yo diseño. Antes que nada, debo decir que este es el método que yo utilizo y es bastante probable que otros artistas tengan sus propios procesos para aplicar luces y sombras. Pero en todo caso, lo importante no es el camino que tomaremos para conseguirlo, sino más bien el resultado que obtendremos. Además, cabe mencionar que yo utilizo una pantalla digitalizadora para hacer mis diseños, por lo que el acabado visual que tenga cada uno dependerá del tipo de dispositivo que manejemos, así como nuestra habilidad en el dibujo. Para empezar con este tutorial, debes saber que el programa que utilizo se llama Painttool CI 2 y para conseguir el efecto de luces y sombras no es necesario contar con el mismo software. Puedes imitar el efecto en el programa de tu preferencia. Y por último, todos los materiales empleados para hacer la práctica los podrás encontrar en la descripción de este video o en el servidor del canal Viajero de Tezcaya. Ahora sí, sin más explicaciones, vayamos a lo que nos interesa. ¿Estás listo? Una vez que tengas descargado el material proporcionado, deberás abrir dicha imagen en el programa de tu preferencia. Una vez que lo hagas, tendrás que seleccionar con la herramienta varita mágica los espacios fuera de los bordes del diseño. Una vez que lo hayas hecho, deberás invertir la selección realizada para que la selección nos dé la forma de nuestro sujeto. Es importante aclarar que el trazado de tu Fakemon debe de estar en una sola capa. No deberás rayarla, pintarla o cualquier otra locura que se te ocurra. De preferencia, manténla bloqueada, así evitarás trabajar en ella por error. Una vez que tengamos lista la selección, lo que debemos hacer es crear una nueva capa donde colocaremos el color de base de nuestro Fakemon. Puedes llamarla como gustes, solo asegúrate de que podrás identificarla. En mi caso, yo crearé un Solrock con variación de color, en tonos azules, como un sol helado. Una vez que tenga el color base, tocará agregar los colores siguientes, en este caso los correspondientes a las rocas que lo rodean. Para ello, con la herramienta de varita mágica y estando en nuestra capa de Line Art, seleccionaremos los espacios internos de dichos objetos. Dependiendo el nivel de tolerancia, seleccionará una mayor o menor cantidad del área, así que no te preocupes si te seleccionan más rápido los elementos. Ya teniendo asignada la selección, nos pasamos a nuestra capa de color base y agregamos el color que deseemos con la herramienta de balde. Ahora repetiremos el mismo proceso para darle color a todos los elementos que nos hagan falta. Recuerda alternar entre la capa de Line Art y la de color base cada que hagas tu selección para evitar colorear sobre el trazado. Incluso con este Line Art puedes aprovechar para modificar, eliminar o agregar elementos. El punto es que te atrevas a experimentar. Una vez que hayas asignado todos los colores deseados y tengas el diseño que más te haya gustado, es momento de proceder con las sombras. Para ello, tendrás que crear una nueva capa, que será sobre la que trabajaremos nuestras primeras sombras. En este punto, la capa de color ya la puedes bloquear, pues no hay necesidad de agregar más cambios en ella. Para las sombras y luces, yo manejo un tono de color en particular. De igual forma, el recurso para que puedas copiar los colores lo podrás encontrar en la misma carpeta donde descargarás el Line Art. Cabe mencionar que para poder agregar las sombras, es importante definir un punto desde donde provendrá la luz. En mi caso, yo me estoy basando en las sombras del Solrock oficial. Eso sí, ahorita solo preocúpate por generar las sombras. No importa si te quedan deformes, ya después las puliremos. Como ves, en este caso, oculté la capa de color base para que fuera más notorio cómo se verían las sombras en el diseño. Recuerda que la manera en la que coloquemos las sombras definirá el volumen de nuestro diseño.
En el caso de las rocas, las sombras irregulares nos permiten definir elementos como la textura de la misma. Para mayor comodidad, te aconsejo hacer tu selección de objetos a sombrear con elementos que no estén pegados el uno con el otro. Así si te pasas, no tendrás que preocuparte por manchar el espacio adyacente. Si logras apreciar, nuestra fuente de luz se encuentra en la parte superior izquierda. Es por esta razón que nuestras sombras son más marcadas en la parte inferior que en la parte superior. Ahora es momento de agregar las sombras finales. Ya se nota mucho más el origen de nuestra fuente de luz. Ahora viene lo interesante. Puedes dejar las sombras marcadas si quieres jugar con un estilo más caricaturizado, o puedes utilizar la herramienta de borrador con un 50% de opacidad para proceder a borrar los bordes de nuestras sombras. Es importante destacar que mientras más grande sea el tamaño del borrador, más será la cobertura de sombra que eliminaremos. Esto permite difuminar zonas de manera más sutil, como por ejemplo en el caso del cuerpo. Mientras más veces pases el borrador por la zona, más se desvanecerá la división de la sombra. Para conseguir unas sombras más definidas, basta con cambiar el tamaño del borrador, pero siempre mantendremos su opacidad en un 50%. Con una o dos veces que pases el borrador sobre el borde de tu sombra, será más que suficiente. Muy bien, y es así como quedaría nuestra primera capa de sombras, la cual denominaremos sombras tenues. Ahora es momento de crear una nueva capa para esas sombras más marcadas, que por lo general suelen ser las zonas donde la luz no interfiere. Para ello, utilizaremos el segundo color en nuestra plantilla de tonos y repetiremos el proceso, pero ahora en las zonas donde creamos que la luz no llega. Llegó el momento de aplicar las luces. Para este ejemplo, crearé un color de base oscuro para que nos permita identificar las luces en nuestro objeto, por lo que esto no es necesario que tú lo hagas. Para las luces volvemos a crear una nueva capa. Esta es la vista general con los dos colores de nuestras sombras. Luce raro, pero te aseguro que se verá mejor más adelante. Al igual que con las sombras, no necesitas ser preciso, a menos de que quieras dejar las sombras marcadas. En ese caso, sí es necesario que definas la zona cubierta por la luz. Como nuestras sombras serán difuminadas en los bordes, no importa si nos quedan un poco deformes. Ya que tengas las luces, se verá algo como esto. Y así se verá con las dos capas de sombra. Ahora, para que nuestras sombras se integren, tendremos que aplicar un efecto de fusión de capas de multiplicar, o también conocida como multiply. Verás cómo la sombra gris se fusiona con el color de nuestra base. Para que nuestras luces se apliquen de manera correcta, tendremos que añadir un modo de capa de soft light o luz suave. A partir de ahí, toca ajustar los valores de opacidad de las capas de luces y sombras. Por lo general, yo las dejo entre un 30 o 50%, pero esto dependerá mucho del color base. Mientras más claro es nuestro color de base, menos opacidad tendrá mi capa, pero esto es más a gusto personal. Por último, podremos agregar detalles como brillos. Para ello, crearemos una nueva capa, donde con el color de nuestra luz, crearemos destellos pequeños en zonas donde estemos seguros que la luz reflejará con mayor potencia. A esta capa de destellos le aplicaremos un efecto de luz suave, pero no modificaremos la opacidad de esta capa, agregaremos la cantidad de detalles que consideremos necesarios. También en ocasiones, y dependiendo de los colores que tenga nuestro diseño, será necesario crear una capa extra de luces, pero eso ya será a consideración tuya. Por último, puedes hacer un balance de color para elegir la tonalidad que más te guste, en caso de que los colores que hayas elegido no terminen de convencerte. Y listo, así es como es mi proceso de aplicar luces y sombras. Al final, la estructura de nuestras capas quedará de la siguiente manera. Es importante que el line art sea el elemento que se encuentre por encima de todas las demás capas. De lo contrario, las luces o sombras lo pueden llegar a estropear. Y bien, ¿qué te ha parecido el proceso para crear luces y sombras al estilo Pokémon? Si te sirvió este tutorial, agradecería que me dejaras un buen like y me des tu retroalimentación, ya que esto es importante para que yo pueda definir si este contenido realmente es de relevancia para ti. Por cierto, recuerda que en el servidor del canal tenemos una comunidad que está ansiosa por ver lo que eres capaz de crear.
te invitamos a pasar a saludar. Encuéntranos como Viajeros de Tezcaya. Yo me despido, esperando verlos para un próximo video. ¡Hasta luego!